a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios. Tú me has dado alegría, tú me has dado paz en mi corazón, tú me has dado vida eterna, vine a alabar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su santo nombre, vine a adorar a Dios. Tú me has dado alegría, tú me has dado paz en mi corazón, tú me has dado vida eterna, vine a adorar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios, a Dios. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a su programa, Fe Victoriosa. Usted tiene una fe victoriosa, porque usted cree en Jesucristo, y Cristo Jesús venció a Satanás, y lo dejó eternamente derrotado. Y tú como hijo de Dios también puedes andar en esa victoria, tú puedes andar en ese éxito que Cristo Jesús tuvo, porque Él es tu Señor. Y Primera de Juan 4:4 dice, mas vosotros lo habéis vencido, porque mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Está hablando de Cristo Jesús está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, Dios el Padre está en nosotros, y aquel que está en el mundo, ¿quién es? Satanás. ¿Quién es mayor? El que está en nosotros, sí, Él es mayor que Satanás. Lo que está en ti es mayor que el fracaso, que la pobreza, que la escasez, que la miseria, que las enfermedades. Él es mayor, Él es mayor. Y estamos viendo este glorioso tema, la victoria de Jesús sobre Satanás. Y hemos estado viendo de que su victoria fue triple. Bueno, yo sé que otros quizás puedan tener más, pero estamos viendo nomás 3 áreas en lo que Jesús fue victorioso. Él fue victorioso sobre Satanás en su ministerio terrenal. Y ya estudiamos eso en los programas anteriores. Él fue victorioso también en su obra sustitucionaria, como nuestro sustituto. Estuvimos viendo ya esas escrituras. El objeto o el propósito de la obra sustitucionaria de Jesús fue para hacer al hombre natural una nueva criatura, una nueva creación o una nueva criatura, y por esa nueva creación o esa nueva criatura hacerlo la justicia de Dios. Entonces eso nos lleva a la tercera parte de la victoria de Jesús sobre Satanás. Jesús fue victorioso sobre Satanás también en su sacrificio sustitucionario, pero también Él tuvo victoria para hacer al hombre natural una nueva criatura. Fue victorioso. Satanás no pudo, con todo su ejército, con todo lo que él trató de hacer, no pudo parar, no pudo detener
el poder de Cristo para poder redimir al hombre, rescatarlo del poder de las tinieblas, del poder de Satanás, porque Satanás tenía el imperio de la muerte. Satanás tenía a toda la humanidad en su poder. Él tenía toda la humanidad, como la Biblia dice, él eres el que tenía el imperio de la muerte. Desde el tiempo de Adán, que Adán le entregó a Satanás ese poder, ese señorío. Y sabemos que eso lo vemos bíblicamente, lo vemos escrituralmente, todo lo enseña en la palabra, que el poder de todo el mundo, el poder de todo este universo, Dios lo había dado al hombre, a Adán. Dios creó todo lo que existe, las estrellas, los planetas, este mundo y todo lo que existe en este mundo. Y luego se lo entregó al hombre y le dijo, tú eres el que vas a tener dominio y señorío sobre esta tierra. Entonces eso ya lo hemos visto en otro tema, pero nomás quiero que usted vea que cuando Adán desobedeció a Dios, él cometió traición contra Dios, traicionó a Dios. ¿Por qué digo eso? Porque ahora el poder y el dominio que Dios le había dado al hombre se lo entrega a Satanás. Y todo eso ya lo vemos en la Escritura. Satanás mismo, cuando tentó a Jesús, eso lo vemos cuando él dijo, todo el señorío y el poder y el dominio que tengo, te lo doy a ti porque a mí ha sido entregado. Eso está en Lucas, el capítulo 4, donde está la tentación también de Jesús, como habíamos visto eso en el Mateo capítulo 4. Entonces, Cristo Jesús, yo sé que muchas personas dicen, diablo es mentiroso y padre de toda mentira. Él no podía haberle dado a Jesús el poder y el dominio porque no lo tenía. Si la Biblia dice que él fue tentado, y si era una tentación, entonces el diablo sí tenía ese señorío y esa gloria, la gloria de todos los reinos, la gloria de todo y el señorío. Él tenía el poder sobre todos los reinos. Cuando él dijo, porque a mí se me ha sido entregado y yo lo puedo entregar o puedo dar a quien yo quiero. ¿Quién se lo entregó? A Satanás. ¿Quién le entregó a Satanás el señorío y la gloria de todo de toda la tierra? ¿Tú crees que Dios le entregó a Satanás a esta tierra, a Satanás y todo el dominio, el señorío? No. Se lo dio al hombre. En Génesis 1, capítulo 26, ahí lo dice. Hagamos al hombre y que él señoree sobre las obras de nuestras manos. Ahí está. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y luego el versículo 26, el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla. Tener señorío. La palabra señorío es dominio, poder. Tener señorío sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre todo lo que se arrastre sobre la tierra. Dios le entregó al hombre todas las obras de sus manos. Salmos el capítulo 8, el Espíritu Santo, hablando a través del salmista David, también habló eso. Por el poder de Dios, él pudo ver lo que Dios había hecho cuando él creó al hombre. Dice Salmos 8, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has coronado, así estaba Cristo Jesús. Mire, Dios había coronado a Adán con gloria, lo había coronado con justicia, lo había vestido con un manto de justicia, como un manto que, fíjese, estaba vestido con esa gloria, con esa justicia. Adán era la justicia de Dios aquí en la tierra. Y él ni vestido se vestía porque esa gloria lo cubría como un manto. Y Dios le dio autoridad, Dios le dio dominio a Adán para gobernar, para reinar con sus propias palabras. Él podía gobernar, él podía usar su autoridad que Dios le había dado. Pero Satanás engañó a la mujer. Y cuando fue engañada la mujer, le dio a Adán. La Biblia dice en Timoteo 2:14 que el hombre no fue engañado, fue la mujer que fue engañada. Y el hombre desobedeció a Dios sabiendo lo que él estaba haciendo. Después vemos de que él se unió, su espíritu fue unido a Satanás. Y el espíritu del hombre experimentó el nacimiento nuevo, o el nacimiento, era un nacimiento
porque tuvo que, bueno, no tuvo que, pero sino que nació al revés, o nació de tener vida espiritual, la vida de Dios, y cuando él desobedeció a Dios, la Biblia dice que sus ojos fueron abiertos, vieron que estaban desnudos y se cubrieron con hojas de higos. Ahora, no se estaban escondiendo de ellos mismos, porque esposo y esposa no le dan vergüenza, no le da pena de verse desnudos, pero se cubrieron para esconderse de Dios. Se escondieron de Dios porque la Biblia dice que cuando oyeron a Dios, que Dios venía, porque Dios hablaba con ellos, Dios hablaba con el hombre, persona en persona, espíritu con espíritu, tenían esa íntima comunión con el Creador del universo, con esa unión, mientras que había obediencia, tenían vida. Dios le había dicho al hombre, si tú del día que él comieres de este árbol, muriendo morirás. Espiritualmente el hombre cuando tomó ese fruto, murió. Ahora, acuérdate de esto, lo que estoy diciendo, porque la Biblia lo enseña. La Biblia enseña que Dios le dijo al hombre que al comer ese fruto, y no era una manzana, porque muchos dicen que era manzana, pero no era manzana. Pero dice que cuando el hombre comió, sus ojos fueron abiertos y se vieron que estaban desnudos y tuvo temor. El temor no viene de Dios, Dios no tiene temor. El espíritu de temor viene de Satanás. La palabra de Dios dice en Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. La palabra cobardía es temor, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Pero Adán tuvo temor. ¿Por qué tuvo temor? Porque ahora su naturaleza humana, que antes tenía, escucha bien, él antes tenía la naturaleza divina de Dios en su espíritu. Él andaba con Dios, él hablaba con Dios, Dios estaba en él, el Espíritu Santo de Dios moraba en él, estaba lleno él del Espíritu de Dios, estaba lleno él del Espíritu Santo, Dios moraba en él. Él era la justicia de Dios en la tierra y mientras que él se mantenía en esa justicia, no había, Satanás no podía tocarlo, no podía enfermedad tocarlo, no podía la pobreza tocarlo. Él se mantenía directamente bajo el poder de Dios y el poder de Dios estaba fluyendo en su vida. El poder del Espíritu Santo fluyendo en su vida. Pero cuando él desobedeció, acuérdate de esto, la desobediencia es pecado. Cuando tú desobedeces la palabra, es pecado. Y el pecado trae muerte. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6, 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Escucha bien. Dice Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos sido separados. Cuando Adán desobedeció a Dios, tuvo temor. Cuando él oyó a Dios venir, ¿verdad? En la tarde, la Biblia dice que él se escondió de Dios y Dios le dijo, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba. Nadie se puede esconder de Dios. Tú no te puedes esconder de Dios. Pero el hombre pensó que podía esconderse de Dios y corrió para esconderse porque él mismo dijo, tuve temor y me escondí. El temor es una característica o es de Satanás. El temor no viene de Dios. Entonces ya vemos que la naturaleza del hombre cambió. Antes tenía la naturaleza divina de Dios, amor, paz, gozo, alegría, felicidad, benignidad, todo el fruto del Espíritu, lo que la característica de Dios estaba en el hombre. Pero cuando el hombre desobedeció a Dios, su espíritu murió. Nació de nuevo de vida eterna a muerte espiritual. De vida espiritual, comunión con Dios. Y cuando fue separado, cuando su espíritu fue separado de Dios, fue unido a Satanás. Se hizo ahora un hijo o un siervo, un esclavo de Satanás. Jesús dijo que lo que ocurrió en el jardín del Edén, lo que ocurrió en ese tiempo, que el hombre se hizo un hijo de Satanás. Jesús mismo lo dijo. Ahora, no quiero ofender a nadie, pero la Biblia dice, Juan 8, 44, Jesús
le dice a la gente que lo rodeaba, y fíjate, le estaba diciendo, fíjense, le estaba diciendo a la gente religiosa, a los que se creían muy cerca a Dios, los que se creían tener la verdad, los que se creían hijos de Dios. Jesús mismo les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio y no permanece en la verdad. Cuando él habla mentira, de la suya habla porque él es el padre, de él mismo habla porque él es el padre de mentira. Entonces vemos ahí que Jesús está dando una verdad muy importante en en Juan 8, el versículo 44. En ese mismo capítulo de Juan, el versículo 32, Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del poder del diablo, libres del Señor y de Satanás. Y yo había dicho en los programas anteriores que no es la verdad que te hace libre, sino que lo que tú conoces, conocerás la verdad. Hay muchas personas que dicen, la Biblia dice que la verdad me hará libre. Bueno, si no estás libre es de que no estás conociendo la verdad que debes de conocer para dejarte libre en cualquier área de tu vida. Muchas personas están pobres porque no conocen la verdad de la prosperidad divina de Dios. Entonces no conocen, tienen la verdad, ahí la tienen cerrada, a veces la citan, pero no la entienden, no la conocen. Dios quiere que tú conozcas su palabra, la creas, porque es donde está tu libertad. El versículo 44 Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué dijo eso? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Escucha bien. Cuando el hombre pecó, su espíritu se unió a Satanás. Ahora por eso podemos ver de que Adán tuvo dos hijos. El primero fue Caín. Caín fue el primero que le nació a Adán y a Eva. Después tuvieron otro hijo, Abel. Y cuando ofrecieron un sacrificio, ¿verdad? Abel le ofreció lo que él amaba más, le ofreció un cordero, le ofreció, ¿verdad? Y Dios aceptó y se agradó de la ofrenda y el sacrificio de Abel. Y Caín le ofreció algo, ¿verdad? Verduras. ¿Verdad? Entonces, cuando él vio de que Dios se había agradado de la ofrenda de Abel, se enojó, se llenó de celo. Escuche bien, el enojo no es de Dios. La ira es de Satanás. Los celos no son de Dios, no vienen de Dios. Esos celos, ¿verdad? Envidia, ya vemos que en Caín ya vemos esas características de Satanás. Él tuvo envidia, tuvo celo, tuvo odio, y luego la envidia, el odio, lo llevó aún a matar. Mató a su hermano Abel, un homicida. Homicida. El primer homicida fue Satanás. ¿Por qué Jesús dijo, él es homicida desde el principio? La palabra principio es la palabra Génesis. Es lo que significa la palabra Génesis. Cada vez que tú lees Génesis, lo que estás viendo es principio, principio, el principio. Entonces vemos de que dice que él fue homicida desde el principio, desde el jardín. Ahí Satanás fue el homicida. ¿Por qué? Porque trajo muerte espiritual al hombre y a la mujer. Los separó de Dios. Y luego vemos que Caín pudo matar a Abel porque ahora los deseos de su padre quería hacer. Los deseos de su padre estaba haciendo y mató a Abel. ¿Por qué? Porque tuvo celo. Ahora vemos de que si tú, donde quiera que tú vayas, a cualquier lugar del mundo, tú vas a ver esas cosas en la humanidad. Vas a ver que la humanidad están llenos de muchos, son mentirosos. Mucha de la humanidad son ladrones, son homicidas, son, ¿verdad? ¿Por qué vemos eso? Porque están haciendo los deseos de su padre espiritual. Su padre espiritual. ¿Quién es su padre espiritual? Jesús dijo, el diablo. Pero por eso Cristo Jesús vino. Él vino para, a través de su obra sustitucionaria, liberar al hombre y hacerlo una nueva criatura. Que el hombre pudiera nacer de nuevo. Así como le dijo a Nicodemo,
cuando Nicodemo quería saber cómo heredar el reino de Dios, cómo, ahora ni le preguntó, ni alcanzó a preguntarle. En el capítulo 3 del libro de Juan, sabemos de que Nicodemo vino a Jesús de noche y antes de preguntarle le dijo estas palabras: Maestro, sabemos que tú eres de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no viene de Dios y si Dios no está con él. Jesús luego le dice a Nicodemo: de cierto os digo que si no nacieres de nuevo, no verás no verás el reino de Dios. Nicodemo no entendió que está hablando nacer de nuevo. La palabra original en griega dice: si no nacieres de arriba. Si no nacieres de arriba, no vas a poder heredar de los cielos. Nicodemo no lo entendió. Él pensaba que estaba hablando de lo físico. Y Nicodemo dice: ¿cómo es posible yo siendo un hombre adulto? ¿Cómo es posible yo volver a la vientre de mi madre? Y este hombre era un maestro, era un fariseo. El hombre debía de haber conocido, pero no entendía del nacimiento nuevo, de nacer otra vez. Él no sabía de qué estaba hablando Jesús. Entonces Jesús le dice: el espíritu le da vida al espíritu. Perdón, primero dice: la carne le da vida a la carne. Mamá y papá se juntaron y aquí estoy yo. Le dio vida a esta carne. Pero del momento que yo fui concebido, yo recibí un espíritu. Pero ese espíritu humano que yo recibí en la vientre de mi madre, el momento que yo fui concebido, yo nací espiritualmente muerto. Espiritualmente nací yo separado de Dios. Aunque mi padre y mi madre eran cristianos, aunque mi padre y mi madre amaban a Dios, llenos del Espíritu Santo, iban a la iglesia, todo eso no me hizo a mí nacer de nuevo en la vientre de mi madre. Yo nací espiritualmente muerto, separado de Dios. Y yo tuve que también reconocer que era un pecador y que yo necesitaba a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Cuando yo confesé a Cristo, el poder del Espíritu Santo, escucha bien esto, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, dice Efesios el capítulo 1, que ese mismo poder que afectó en Cristo, resucitando de los muertos, es el mismo poder que operó en mí, resucitándome a mí de los muertos. ¿Qué muertos? Los muertos espirituales. Escucha bien, tú que me estás oyendo en estos momentos, no quise ofenderte cuando yo dije que eras hijo del diablo. Yo no lo dije, Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Pero cuando tú abres tu corazón a Cristo, el Espíritu Santo te cambia esa naturaleza pecaminosa. Escucha bien lo que te voy a decir porque te amo. Te estoy hablando por el amor de Dios y la compasión de Dios. Muchas veces tú has querido cambiar. Muchas veces has querido dejar de pecar porque tú sabes que lo que estás haciendo es pecado. Te va a destruir tu familia. Pero no puedes dejar de pecar. No puedes dejar de pecar. ¿Por qué? Porque esa es tu naturaleza. Tu naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Tienes que dejar que el Espíritu Santo haga una obra en ti y la va a hacer cuando tú haces a Cristo Jesús el Señor de tu vida. Cristo Jesús fue victorioso en hacer el hombre una nueva criatura y hacerlo una nueva criatura. El propósito de su obra sustitucionaria, ese propósito fue de hacerte a ti la justicia de Dios en él. Así como Adán era justo antes de pecar, ahora tú puedes estar tan limpio y tan justo delante de Dios como Adán lo era antes de pecar. Y aún te voy a decir que la salvación y el perdón y la salvación que Dios te da estamos mejores, estamos en una posición mejor que Adán. Adán solamente una vez tuvo que pecar, con un solo pecado que él cometió, perdió su salvación. Podemos decir que perdió su salvación, pero él fue llevado a la muerte espiritual con un solo pecado que él cometió. Desobedeció a Dios. Pero en Cristo Jesús, tú que conoces a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, todos tus pecados son perdonados. Y tú naces de nuevo. La Biblia dice en 2 de Corintios, anótalo, 2 de Corintios 5:21, dice, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Deja que en este momento la obra redentora de Cristo de hacer al hombre una nueva criatura opere en ti en estos momentos. Haz esta oración conmigo y donde estás. Y el poder de Dios te va a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una naturaleza nueva. Repite esta oración conmigo. Dios, en este día he oído tu palabra y creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo,
Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme a mí vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente y con todo mi corazón, yo lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús y ahora soy la justicia tuya en Cristo Jesús. Amén. Mira, te felicito por haber hecho esa oración y quiero que tú llames ese número que está en la pantalla. Danos tu testimonio o si tienes una petición, llama también. Tenemos personas que están esperando tu llamada para orar contigo y si la línea está ocupada, por favor, sigue intentando porque a veces se llena la línea y si no contesta una persona, deja tu mensaje, deja tu número de teléfono, te regresaremos tu llamada. Te amo con todo el amor de Dios que está en mí y quisiera que tú vuelvas a este mismo canal, a esta misma hora, en el programa Fe Victoriosa. Y hasta luego. Se despide Ricardo Escobedo. Bendecidos.